A fines de la primera mitad del siglo XX, el inolvidable y brillante filósofo, crítico literario alemán Walter Benjamin señaló en una de sus obras más importantes que un historiador solo tenía el derecho de encender en el pasado la chispa de la esperanza si siempre mantiene la firme convicción de que ni siquiera los muertos estarán a salvo de los enemigos si éste termina venciendo. Frente a ustedes, ante el pretexto que me convoca a hablarles en este mes que se conmemora, se vitaliza y se realzan los aportes de la población afrodescendiente en Panamá. ¿Qué nos dice Walter Benjamin con estas palabras? ¿Quiénes o qué serían el enemigo? El enemigo principal es el olvido y los que aún siguen sosteniendo contar la historia de nuestro país, obviando, olvidando, ignorando o peor aún, denigrando el importante legado cultural africano en Panamá. Y en este caso, cuando hablo de cultura, no olviden que además del arte, la música, el baile o la cocina, también se encuentra algo tan fundamental como el conocimiento, los ecos ancestrales de la sabiduría, para usar una frase del sociólogo panameño Gerardo Maloney. El homenaje que hoy hacemos al legado africano en América, en Nabya Yala y Panamá, no solo ni exclusivamente tiene que ver con aquellos que hoy reivindican orgullosos sus orígenes y ascendencias, sino que también y especialmente con los que ya no están, con los muertos de los que habla Walter Benjamin, aunque prefiero decir con la memoria viva encarnada en nuestros cuerpos de los que con sangre, sudor, humillación y lágrimas, pero también con dignidad, resistencia, complejidad y coraje, aportaron a la contextura o constitución del país. Me parece que para esta breve historia no podré hablar con amplitud, pero en cuanto al periodo colonial, me parece que convendría mencionar solamente algunos puntos que por lo menos para mí serían relevantes. Primero, la población negra esclava no era homogénea. Siempre hemos hablado de la descendencia africana, pero muy pocas veces se menciona que estamos hablando de distintas etnias provenientes de distintas zonas o territorios de África. Esto justamente nos los hizo saber décadas atrás el gran intelectual afrodescendiente Armando Fortuny, estudioso de la historia y el legado afrodescendiente, cuando intentó analizar los orígenes africanos del negro panameño y su composición étnica a inicios del siglo XVII. Muchas veces generalizamos tanto sobre África y olvidamos su gran diversidad histórica, lingüística, ambiental, cultural, geográfica, política y económica. Segundo, el periodo colonial no se trata únicamente de negros esclavos sometidos al poder español. Yo creo que es necesario que brindemos la relevancia que merece el hecho de la resistencia, de la rebelión y la lucha por la libertad. Es decir, que necesitamos conocer con más profundidad las historias, por ejemplo, de un Felipillo, de un Bayano, de un Antón Mandinga, de un Luis de Mozambique, es decir, las historias del cimarronaje. ¿Qué tanto, por ejemplo, la gente conoce sobre el pueblo de Santiago del Príncipe? ¿Qué tanto conocemos sobre las negociaciones que se establecieron entre varias de estas personas que escaparon, se rebelaron contra el yugo español y negociaron, entablaron en un proceso de negociación con las autoridades españolas para precisamente lograr su libertad? Y tercero, además de la diversidad de etnias de los negros esclavos traídos a Panamá, que ya he mencionado, también es necesario considerar la diversidad de denominaciones de castas que le fueron atribuidos a la población durante ese periodo como producto del mestizaje. Cuando regularmente se hace referencia a afrocoloniales o a negros coloniales, se olvida todo el proceso de mestizaje, pasa desapercibida las variaciones de experiencias, unas constituidas sobre el cimarronaje, otras constituidas sobre la esclavitud, otras constituidas sobre cómo el poder ejercido desde la autoridad española produce y reproduce una variabilidad de las experiencias propias de la población afrodescendiente en ese periodo de la historia colonial. Fundamental que complejicemos mucho más estos términos que utilizamos para hablar de nosotros, de los negros presentes en el territorio panameño y de la herencia africana en el territorio panameño. Por otro lado, hablemos entonces también de la historia particular de Panamá en su periodo de unión a Colombia.
Se hace mucha referencia a ese momento por el papel que adquiere ya luego la llegada de población, en este caso afroantillana, es decir, de población que en algún momento también fue esclavizada, que igual atravesó procesos de mestizaje y en el momento de nuestra historia, en ese periodo de Unión a Colombia, son traídos hacia Panamá ya con la influencia completa o más fuerte del gobierno norteamericano de aquel entonces, inicialmente para la construcción del ferrocarril, pero sobre todo para la construcción del canal de Panamá, tanto en el momento de la administración del canal de la compañía francesa, como también de los norteamericanos que culminan la construcción del canal. Una gran parte de la población que llega a Panamá proviene de Jamaica y se integra a las labores, especialmente a las labores más fuertes de trabajo en la construcción del canal. Esta población es justamente la primera que llega y es de la que ahora se comienza entonces a hablar, a rememorar como negros afroantillanos, negros que provienen del Caribe, o lo que nosotros llamamos afroantillanos, ¿sí? Haciendo referencia a esas distinciones de la etnia. Y no se puede perder de vista cómo durante esa construcción del canal miles de personas mueren justamente para construir este canal. Es decir, la gente dio su vida por la construcción del canal. Muchos murieron, ya sea por los derrumbes que se produjeron durante la construcción de la ruta, por la explotación, es decir, que el canal de alguna manera se constituye en un cementerio, en cierta forma, de la población afroantillana que trabajó allí y de otras poblaciones. Y no se puede tampoco olvidar el sistema que establecieron los norteamericanos de pagos, fue llamado el Gold Roll y el Silver Roll, es decir, para establecer diferencias sociales y raciales en la división propia del trabajo y en el pago del trabajo. Entonces, de alguna manera es establecido también ¿sí? un proceso de exclusión en ese periodo hacia la población afroantillana. Y fíjense que ese proceso de exclusión no se termina con la construcción del canal. La propia constitución del país en sus inicios inmediatamente comienza a prohibir la entrada de población afroantillana hacia Panamá. Justamente Gerardo Maloney recoge, compila, esa compilación se llama Armando Fortún, obras selectas, que fue publicado en la década de 1990. En la introducción a esa obra, este sociólogo, importante sociólogo panameño, Gerardo Maloney, hace referencia a una experiencia de cierta forma traumática del propio Armando Fortún, estudiando en el Instituto Nacional, en el que él, cuando está en su aula de clase, uno de los profesores se refiere a ellos y señala una expresión muy despectiva de cómo era posible que ellos estuvieran en esa clase. Eso marca a Armando Fortún y por eso también dedica su historia y sus esfuerzos a reivindicar la importancia, el papel, los aportes de la población afro en el país y en el desarrollo del país. Finalmente quiero agradecer esta invitación a la Asociación de Estudiantes de Psicología, especialmente al estudiante Juan Alvarado por la invitación y al mismo tiempo también a la misma Facultad de Psicología. Me parece fundamental que ustedes puedan realizar este tipo de labores, de acciones que permiten vitalizar la memoria de la herencia y de los aportes de la población afrodescendiente a nuestro país. Necesitamos también comenzar a hacer una discusión importante sobre las categorías étnicas que hemos construido a lo largo de la historia para referirnos a la población afrodescendiente. Yo creo que es una discusión en la que todos debemos participar y sería importante que podamos contribuir en eso para tener un país mucho más democrático que permita una verdadera participación política en todas las esferas de nuestro país.